buenas noches, señoras y señores espectadores de Aragón TV. En el cuarto día de la campaña electoral y a 13 días de la cita con las urnas, puesto que las elecciones son el próximo domingo, día 24 de mayo, les damos la bienvenida a este debate electoral cara a cara. Un debate electoral que tendrá una duración de 1 hora, que se celebra aquí en el plató de la Televisión Autonómica de Aragón y que protagonizan esta noche en directo la candidata del Partido Popular en Aragón, Luisa Fernanda Rudy. Señora Rudy, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y el candidato del Partido Socialista Obrero Español en Aragón, Javier Lambán. Señor Lambán, buenas noches. Buenas noches. Aprovechamos también para dar la bienvenida en este momento a los oyentes de Aragón Radio, emisora que emite en directo este debate, y a todas las personas que desde cualquier parte del mundo nos siguen a través de la web de nuestra cadena. Este es un programa que se enmarca dentro del plan de cobertura aprobado por el Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, de acuerdo con la normativa legal que regula las campañas electorales en los medios públicos, un plan que además ha sido ratificado por la Junta Electoral. El objetivo de este debate pues es solamente uno, que ustedes conozcan más y mejor las propuestas, también las ideas y los mensajes de los candidatos. El debate está ordenado de la siguiente forma. Ellos conocen perfectamente cuáles son las reglas de juego, tendrán una primera y breve intervención a modo de presentación, introducción, y otra al final a modo de resumen o conclusión. Mientras tanto, en medio van a cruzar opiniones sobre su punto de vista en relación con diferentes asuntos que hemos resumido en 4 grandes bloques temáticos. El primero será economía, empleo y hacienda autonómica. El segundo, políticas sociales. El tercero hablará sobre la regeneración democrática y el cuarto y último con todo lo que tenga que ver con el modelo territorial. La candidata del Partido Popular abrirá y cerrará el debate, tal cual ha sido acordado, y ambos se alternarán en la apertura y el cierre de los diferentes bloques que les hemos anunciado. Así pues, y sin más preámbulos, vamos a comenzar este cara a cara con la intervención de la candidata del Partido Popular, Luisa Fernanda Rudy. Muchas gracias. Muy buenas noches. En el año 2011, hace ahora 4 años, Aragón, igual que España, iba cuesta abajo y sin frenos, camino del precipicio, debido a la gravísima crisis económica que había empezado 3 años antes. A lo largo de estos 4 años, muchas familias aragonesas lo han pasado muy mal, y todavía demasiadas personas en Aragón lo siguen pasando mal. Pero gracias al esfuerzo del conjunto de la sociedad aragonesa, hoy podemos decir los aragoneses, al igual que los españoles, pero me centraré en Aragón, que el horizonte lo tenemos más despejado. La tarea de gobierno en estos 4 años no ha sido fácil, más bien ha sido difícil, pero solamente hemos tenido una idea clara, solamente he tenido una idea clara como presidenta del Gobierno de Aragón, que ha sido gobernar para defender el interés general de todos los aragoneses, única y exclusivamente. Muchísimas gracias. Tiempo ya para la primera intervención del candidato socialista. Señor Lambán, adelante. Buenas noches, señor moderador. Permítame, señora Rudy, que me dirija directamente a usted con toda humildad, pero también con toda convicción, para advertirle que este debate lo podríamos convertir en una maraña de cifras que confundieran más que aclararan las ideas a quienes nos estén escuchando. Usted, señora Rudy, va a tratar de jugar con las cifras para demostrar que la economía va bien, que Aragón va viento en popa, pero hay algo que es absolutamente indiscutible. Aragón, señora Rudy, está peor que hace 4 años. Aragón es más desigual, es más pobre y, por hablar de una de las cifras más significativas, en Aragón hay 5.000 parados más que cuando usted en este mismo plató le reprochaba esa cifra a la entonces candidata socialista. Usted, señora Rudy, ha gobernado para una minoría. La mayoría ha quedado excluida de sus planes, la mayoría que sufre salarios precarios, la mayoría que está en el paro, la mayoría que sufre los recortes, ha sido absolutamente excluida de su gestión. Y yo quiero ser presidente del Gobierno de Aragón para tener en cuenta los intereses de esa mayoría. Bien, pues tras esta primera intervención arrancamos con el primer bloque temático, economía, empleo, hacienda autonómica. A buen seguro que algunos de los temas ya se han apuntado. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con la situación económica, con el Producto Interior Bruto, la exportación, la creación de empleo, el paro, en definitiva, asuntos que a buen seguro están en la preocupación también de los espectadores. Adelante.
Muchas gracias. Mire, señor Lambán, jugar con cifras no. Lo que pasa es que frente a opiniones simplemente con calificativos, las cifras son las que nos hacen poner los pies en la realidad. Mire, usted me decía y me hablaba de las cifras de paro. Yo le voy a dar solamente una cifra frente a la que usted me dice. En el año 2011, en junio del 2011, cada día 45 aragoneses se iban al paro. Cada día, señor Lambán, cada día 45 aragoneses incrementaban las cifras del paro y se iban. Por otra parte, la recaudación de los ingresos públicos estaba cayendo en picado, como podremos ver, y por tanto era imprescindible acometer un ajuste del gasto público, pero sobre todo para garantizar las políticas sociales actuales y para las del futuro. ¿Y cuál es la situación en estos momentos 2014? Por poner las dos fotos, la del principio de la legislatura y del final de la legislatura. Pues mire, la economía aragonesa creció por encima de la media nacional este año último 2014, es decir, 1,7 frente a 1,4. Pero hay los indicadores, no le voy a aburrir, no solo a usted, sino a los espectadores, pero los indicadores tanto de exportaciones como de producción industrial, es decir, todos están diciendo, incluso hoy, el último dato que ha salido hoy de un organismo, el CEPREDE, dice que en el año 2016 la economía aragonesa crecerá al 4%. Termino rápidamente, al 4%. Y nuestra tasa de paro hoy está 5,2 puntos por debajo de la media nacional, cuando en el año 2011, cuando usted se refiere, estaba solamente a 3 puntos. Y termino, señor moderador, frente a los 45 empleos que se destruían en junio del 2011, en estos momentos se crean 34 empleos nuevos cada día. Señora Rudy, las cifras son tozudas. Hace 4 años, sentada en ese mismo sillón, usted dijo que resultaba insoportable la existencia de 110.000 parados en Aragón. Eran 115.000, pero se equivocó, dijo 110.000. Usted, señora Rudy, ha gobernado 4 años y todos los indicadores, vuelvo a insistir, han empeorado. Pero voy a insistir en uno solo, quizá el más significativo. Usted cogió el gobierno en 2011 con 115.000 parados, el 17,4%. Y ahora hay 119.700, el 18,5%. Casi 5.000 parados más. Diga si esta cifra, señora Rudy, es cierta o no es cierta. ¿Qué ha pasado para que haya usted incumplido el programa electoral? ¿A quién le va a echar esta vez la culpa? ¿A la herencia, otra vez más? Diga lo que diga, lo cierto es que han pasado 4 años, señora Rudy, los indicadores indican que estamos peor, que estamos mal, lo cual lamento profundamente. En definitiva, se pone de manifiesto que esta legislatura ha sido una legislatura perdida para Aragón y perdida para el empleo. Mire, señor Lambán, usted lo que aísla es Aragón del conjunto de España y del conjunto de Europa, porque usted lo que quiere olvidar es que la crisis económica ha durado 6 años. Los 3 primeros con gobierno socialista en Madrid y con gobierno socialista en Aragón. Los 3 últimos con gobierno popular en Madrid y con gobierno popular en Aragón. Y mientras en su legislatura, señor Lambán, en la legislatura del gobierno socialista del 7 al 11, fueron el total de 4 años, el paro se incrementó en casi 62.000 personas, señor Lambán. De abril del 2007 a abril del 2011, el paro se incrementó en 62.000 personas. En la legislatura que hemos gobernado, que yo he gobernado, el paro se ha incrementado a 30 de abril en 1838. En estos momentos puede, lo que pasa es que no es cifra oficial, que ni tan siquiera sea esa cifra, sino que estemos empatados. Pero mire, permítame que le diga alguna otra cosa más, porque usted normalmente habla de exceso de gasto o de recortes de gastos. Mire, le voy a decir una cosa. Yo decía al principio de mi intervención que era imprescindible en aquellos momentos ajustar el gasto. Y le hablaba de cifras de ingresos y de gastos, porque eso es lo que hay que contar. Mire, en esta legislatura en Aragón hemos contado, comparando el año 10 con el 14, con 520 millones menos de ingresos. Hemos gastado 803 millones menos porque no se podía gastar más. Y aún así, señor Lambán, el déficit público en Aragón, año 2010, último ejercicio cerrado por gobierno socialista, fueron 998 millones. Son datos oficiales del Ministerio de Hacienda. El déficit del año 2014 han sido 551. Podría seguir y puedo seguir dándole mucho más indicadores, señor Lambán. Desde la deuda pública, la evolución del PIB, el paro juvenil, señor Lambán, que también está muy por debajo de lo que está la media nacional. En todo hemos sido, la posición relativa de Aragón en todos los indicadores está mucho mejor que la media nacional. Y por decir, señor Lambán, le hablaba de la tasa de paro. Mire, la tasa de paro, en el año 2011 la diferencia de la media aragonesa con la nacional era 3 puntos. En este momento son 5 puntos. Por favor. Lo mismo le podría decir de la tasa de paro juvenil.
pero también de la calidad del empleo, señor Lambán, porque cuando ustedes decían que no se creaba empleo, ahora ya no lo pueden reconocer. Entonces ahora ya hablan de la calidad del empleo. Y le adelanto que la tasa de temporalidad es 1/10 mejor que lo era hace 4 años. Del déficit, señora Rudy, ya hablaremos luego. De momento le voy a reconocer que es verdad que se está produciendo algún tipo de crecimiento, pero ello no es debido ni a usted ni al señor Rajoy. Es debido a decisiones y a fenómenos que vienen de fuera de España, a la devaluación del euro, a la bajada del tipo del petróleo, del precio del petróleo, a decisiones del Banco Central Europeo. De hecho, China, Eslovaquia o Irlanda están creciendo más que nosotros. Por cierto, señora Rudy, el PIB de Aragón, el Producto Interior Bruto, ha bajado en los últimos 4 años un 2,8. Aragón ha perdido 1.000 millones de euros de riqueza bajo su mandato. Un punto más, por cierto, que la media española. Pero el problema, señora Rudy, es que esta leve mejoría económica no está llegando a la mayoría de los ciudadanos, no está llegando a la mayoría de la población. La desigualdad y las bolsas de pobreza aumentan día a día. Le voy a dar solo 3 datos. 50.000 aragoneses ganan una media de 400 euros al mes. 400, señora Rudy. 16.700 hogares no tienen ningún ingreso, ninguno. Un 32% más que cuando usted llegó al gobierno. 6.844 hogares tienen a todos sus miembros en paro. A todos, un 23% más. Esto, señora Rudy, no es salir de la crisis, es entrar en la miseria. Y yo no me resigno a que miles de aragoneses tengan que irse fuera a buscar oportunidades. Porque mire, 4 años atrás, en este mismo plató, usted dijo que había un 43% de jóvenes aragoneses en paro, algo que le escandalizaba, y evidentemente con razón, y de lo que responsabilizó al PSOE. ¿Sabe cuántos jóvenes hay ahora en paro? El 47%, señora Rudy, un 4% más. ¿Qué tiene que decir ahora sobre quién es responsable de ese aumento del paro juvenil en 4 puntos? Tendrá que ser usted, tendrá que ser el Partido Popular. Y eso, repito, que varios miles de jóvenes han tenido que irse fuera porque aquí no tenían oportunidades. Señora Rudy, es obvio que usted ha abandonado a su suerte a la mayoría de los ciudadanos aragoneses. Es cada día más obvio, es cada día más evidente que usted gobierna solo para una minoría entre las que está incluida usted mismo. Señor Lambán, es un mensaje repetitivo el que usted suele decir muy a menudo. Pero mire, ya que hablamos de tasa de paro juvenil, le voy a decir, porque usted olvida que durante 3 años, es decir, en el año 2011, España y Aragón, igual que España, estaba al borde del precipicio. Cada día, como le he dicho, se estaban generando 45 desempleos diarios, 45 personas estaban yendo. Eso ha habido necesariamente que pararlo y que ralentizarlo. Y empezamos a ralentizar la caída del desempleo a esos ritmos hasta el año 2013. Y en el año 14, señor Lambán, más de 10.000 personas en Aragón han encontrado trabajo y se ha creado empleo neto, más de 10.000 personas que en estos momentos están cotizando a la seguridad social y no estaban. Y cuando usted habla de empleo juvenil, señor Lambán, usted lo que olvida es que en el año 2011 la tasa de paro en España estaba en el 45,3%. Y la tasa de Aragón estaba en el 42,4. Es decir, la diferencia, la mejoría de Aragón con respecto a España era escasamente 3 puntos. En estos momentos, señor Lambán, con la tasa de paro juvenil en España al 51,36, la española está en el 46,93. Es decir, hemos mejorado la distancia en 4 puntos y medio, señor Lambán. Pero si usted se escandaliza de la tasa de paro juvenil y lo mal que lo he hecho yo en estos 4 años, señor Lambán, yo creo recordar que usted se fue a Andalucía a aprender. Hace un tiempo le vi que aparecía con la presidenta Díaz diciendo que iba a ver qué políticas se hacían así. ¿Qué dirá entonces, señor Lambán, de la tasa de paro de Andalucía a la juvenil, que está 10 puntos por encima de la aragonesa? ¿Qué gestión es la que ha hecho su gobierno, los compañeros suyos de partido, en Andalucía durante estos mismos 4 años? Que mientras en Aragón hemos acortado la diferencia con España, en Andalucía la han incrementado e insisto, está 10 puntos por encima de la media aragonesa. Y, señor Lambán, generar pobreza, no. Nos hemos preocupado muy mucho de atender a todos los que peor lo estaban pasando mal. Porque ustedes, señor Lambán, tienen un problema, y quizá me adelanto al segundo tema. Ustedes, la izquierda, se creen que solamente ustedes son capaces de hacer políticas sociales. Ustedes se creen que la justicia social es única y exclusivamente su bandera. Y no, señor Lambán. Desde el Partido Popular llevamos muchos años haciendo políticas sociales precisamente para atender las bolsas de pobreza que ustedes generaron sin reconocer la crisis del año 9 del año 8 al año 11. Porque las mayores cifras de paro se aumentan en esos momentos. Vaya terminando, por favor. Y termino, señor Lambán, diciéndole
que hacer política social, la mejor política social es aquella política económica que ayuda a crear empleo. Porque, señor Lambán, con sus políticas se destruye el empleo, no se crea riqueza y no se puede atender las necesidades sociales. Señora Rudy, no me contesta usted a una sola de mis cifras, no contraduce ninguna, se va por las ramas y tiene que recurrir a compararnos con Andalucía y con otras regiones. Pero hoy quiero hablar de Aragón, señora Rudy, y quiero hablar de estos últimos 4 años. Y oyéndola, y no se moleste, después de escucharla da la impresión de que usted desconoce lo que pasa en la calle, que usted desconoce lo que les pasa a los aragoneses. Se lo podría explicar, por ejemplo, Ana, una señora que trabaja en la limpieza y que cobra un salario de 487 euros. 487, señora Rudy. Esta señora cuenta entre las cifras de creación de empleo de la que ustedes tanto presumen. Y sin embargo, a usted le parecen poco los 80.000 euros que gana como presidenta del Gobierno de Aragón y se pone un sobresueldo del Partido Popular, que no digo yo que sea ilegal, ni tampoco que sea un caso de corrupción, pero sí digo que es profundamente indigno y nada ejemplar. Ustedes, señora Rudy, han tomado el camino de competir en la economía global, han tomado el camino de la devaluación y de la miseria salarial. Pero ese camino, señora Rudy, es un camino profundamente equivocado. Para consolidar un crecimiento que es verdad que se está produciendo, pero que depende demasiado de factores externos, para crear empleo digno en Aragón es preciso insistir en la innovación, en la educación, en las nuevas tecnologías. Es preciso reindustrializar la comunidad. Es preciso desarrollar nuestro modelo productivo a través de sectores estratégicos donde podemos ser muy competitivos, como la logística, como la agroindustria, como la cultura, como el turismo, como las energías renovables. Hay que creer, señora Rudy, en nuestros empresarios, en nuestros creadores, en la universidad, en los autónomos. Hay que apostar por ellos y hay que ayudarles de verdad. Pero usted ha ido por otro camino. Las ayudas a las pymes, a la innovación, a las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, usted las ha reducido en los últimos 4 años en un 50%, que se dice pronto. No ha habido ninguna política de atracción de empresas. Antes, Aragón atraía a Inditex arrebatándoselo a Cataluña. Ahora, Amazon quiere venir a Zaragoza y usted se la deja escapar al Prat de Llobregat. Y su plan estrella, señora Rudy, el plan Impulso, ha resultado ser un auténtico fiasco. La Cámara de Cuentas puso de manifiesto que usted engañó a los aragoneses con el plan Impulso, que destinó a pagar nóminas de maestros y de médicos, además de incumplir muchos preceptos legales. Estamos al final, de este bloque y sí que les recuerdo a los candidatos que es una última intervención breve, por favor, a modo casi de resumen. Entonces les pido, por favor, brevedad en la intervención. A modo de resumen, solamente 2 cuestiones, señor Lambán. En primer lugar, ese ejemplo que usted me pone de 487 ingresos de sueldo, que indudablemente es pequeño, pues a lo mejor si estaba en el paro todavía estaría la situación peor. En cuanto, señor Lambán, al complemento, al sueldo, a la retribución, a la compensación por el trabajo en el partido, me supongo que igual de mal le parecerá a usted que lo cobre su secretario general, que del Grupo Parlamentario Socialista le pagan un complemento además de su sueldo de diputado. Me imagino que si le parece que es poco digno que yo lo haga, también le pasará lo mismo con el señor Sánchez. Estos son el registro oficial del Congreso de los Diputados, señor Lambán. Y permítame, y termino rapidísimamente, señor Lambán, con lo que le decía. Mire, el mejor dato es el que yo le estaba diciendo. A principio, en el año 2011, cada día se destruían 45 empleos diarios. Esas personas se iban al paro y no tenían ni la posibilidad de encontrar un empleo, aunque fuera con un sueldo bajo. En estos momentos, eso que usted denigra tanto, son 35 empleos diarios, 35 personas las que están encontrando un puesto de trabajo. Termine, por favor, adelante. Independientemente de que el dato del señor Sánchez creo que no es cierto, he de insistir en que cuando usted llegó al gobierno, todo el mundo daba por supuesto, señora Rudy, de que iba a recortar los servicios públicos, la educación, la sanidad, las políticas sociales. Y efectivamente así lo hizo, en eso no ha defraudado a nadie. Pero por otra parte había muchos aragoneses que confiaban en que usted manejaría bien el asunto de la economía y el asunto de empleo. Pero ha quedado demostrado con datos objetivos que para desdicha de los aragoneses, y para desdicha mía también, lo reconozco, en materia de empleo, usted, señora Rudy, ha cosechado un rotundo y sonoro suspenso. Señor Lambán. Este es el resumen de la legislatura, señor Lambán. ¿Algo más, señor Lambán, rápidamente, si no cambiamos de bloque?
Lo cambiamos de Vale, de acuerdo, gracias. Llegamos pues al segundo bloque, el que tiene que ver con las políticas sociales. Sanidad, educación, también servicios sociales y todo lo que conlleva este tipo de materias. Gestión hospitalaria, listas de espera, modelo educativo, también universidad, dependencia, en fin. Empieza este segundo bloque el candidato del Partido Socialista, señor Lambán. Le decía hace un momento, señora Rudy, que muchos pensábamos que su llegada al gobierno supondría el uso indiscriminado de la tijera en todos los apartados presupuestarios relacionados con los servicios sociales. Desgraciadamente, esta previsión sí que se ha cumplido. Es más, usted ha puesto a Aragón, señora Rudy, a la cabeza de los recortes en políticas sociales. Y fíjese, en los presupuestos de 2015, cuando las demás autonomías empiezan a incrementar sus presupuestos de sanidad y educación, usted los sigue recortando, como demuestran las cifras del Ministerio de Hacienda. Unos servicios públicos de calidad, universales y gratuitos, es lo que permite redistribuir la riqueza, señora Rudy. Es lo que permite ofrecer igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos. Y es lo que permite ofrecer amparo a las clases medias y trabajadoras frente a cualquier clase de infortunio. Este es el modelo europeo que tanto nos envidia todo el mundo. Pero usted, señora Rudy, sencillamente no cree en él. Usted cree única y exclusivamente en la privatización. Mire, señor Lambán, ese es un discurso repetitivo y rotundamente falso, y usted lo sabe perfectamente. En primer lugar, nuestros esfuerzos han estado dirigidos a garantizar la calidad de los servicios públicos, con menos recursos, como lo había dicho antes. Y efectivamente así ha sido. Mire, con un ajuste general en el gasto del 15%, las partidas destinadas a gasto social, el ajuste ha sido solo del 6%. Gracias a las personas que trabajan tanto en el mundo de la sanidad como en el mundo de la educación, ha sido posible encontrar nichos de eficiencia que nos han permitido mantener la calidad con menos recursos. Pero es que, señor Lambán, eso que usted dice se lo desmienten todas las encuestas. Y le pondré dos ejemplos. En educación, la tasa de abandono escolar ha bajado en un 33% en esta legislatura. Ha bajado 5 puntos. Pero es que en sanidad, y usted lo sabe, todas las encuestas, la del CIS, la de la Federación de Asociaciones de Defensores de la Sanidad Pública y un último estudio publicado esta misma semana pasada, lo que nos dicen es que la sanidad aragonesa en unos casos es la segunda mejor situada y en otros es la primera, señor Lambán. Esos son cifras reales frente a la cantinela de ustedes, los socialistas, que solamente saben gastar y gestionar mal. Usted, señora Rudy, no ha hecho ningún milagro. Con menos se hace menos y se hace sufrir más. Y en cuanto a las encuestas sobre la sanidad, he de decirle que a quien valoran los ciudadanos es a los profesionales de la sanidad y no a usted. El estado del bienestar, señora Rudy, es un árbol que crece a base de cuidados con esmero. Y ustedes, el señor Rajoy y usted, en vez de la regadera, han utilizado la motosierra. Han utilizado permanentemente la motosierra. Hace 4 años, señora Rudy, en este mismo sillón, decía usted que le escandalizaba que hubiera 700 alumnos en Aragón dando clases en barracones. ¿Sabe cuántos hay ahora, señora Rudy? Más de 1000. Y ahora, eso sí, no los llaman barracones, sino aulas modulares. ¿Y por qué ha pasado esto, señora Rudy? Pues porque usted ha recortado los presupuestos en más de 300 millones de euros. Ello ha provocado, y eso incide en la calidad de la enseñanza, que como media cada instituto tenga 7 profesores menos, que cada escuela tenga 3 maestros menos, que se hayan cerrado 200 aulas con el consiguiente perjuicio para la educación en el medio rural, o que se hayan disminuido brutalmente las becas de comedor. Le voy a poner 2 ejemplos. Una familia con 530 euros al mes de ingresos tiene que pagar 92, que se dice pronto, 92 de comedor. A una familia con 2 hijos en infantil y primaria y una renta anual de 20.000 euros, entre libros de comedor, becas, etcétera, etcétera, gastos varios, los recortes de usted le cuestan 3.200 euros al año, 3.200 suplementarios a lo que les costaba antes. En cuanto a lo que está haciendo usted con la universidad pública, señora Rudy, es directamente inaceptable. La conozco bien a la universidad y puedo asegurarle que podemos estar muy orgullosos de ella. Pero usted la ha sometido a tal asfixia económica que el rector ha tenido que llevarla a los tribunales. Yo estoy convencido que un país es tan próspero, es tan moderno, es tan creativo, atesora el mismo caudal de talento que el que es capaz de proporcionarle su universidad. No apostar por la universidad pública, señora Rudy, que es lo que hace usted, es no apostar por el futuro. Pero en esto, como en todo, usted ha gobernado para unos pocos y ha olvidado los intereses de la mayoría.
Señor Lambán, me imagino que le han insistido en que ese es su leitmotiv de este debate, pero me temo que los aragoneses saben que eso no es cierto, porque saben que nos hemos preocupado por los intereses generales de todos, no solamente de algunos sectores, como seguramente ustedes hacen. Mire, le diré, me temo que sus datos están equivocados. El gasto por alumno en educación no universitaria del año 10 al año 14 ha subido en 309 euros, señor Lambán, de 4.411 a 4.720. La escolarización en infantil, aportando mayor libertad a los padres, que es lo que hemos hecho, ha conseguido que el 97% vaya al colegio que quiere ir. Eso sí, aplicándole que cada padre pueda elegir, porque ustedes a eso le tienen mucho miedo. A la libertad le tienen mucho miedo, señor Lambán, los socialistas. Hemos decidido que se pueda primar igual el domicilio de la casa que el del trabajo. Pero es que el ratio profesor-alumno está exactamente igual que estaba en la enseñanza no universitaria. Y me hablaba de los barracones, señor Lambán. ¿Sabe usted cuántos centros hemos puesto en marcha? 18 nuevos, señor Lambán. El problema es que tengo que hacer referencia a la herencia recibida. ¿Cómo no? Señor Lambán, si en las épocas de vacas gordas no se dedicaron a construir, ni se dedicaron a planificar, no tuvieron la previsión suficiente para pensar que en el sur de la ciudad de Zaragoza, con todas las nuevas viviendas que se estaban construyendo, era necesario hacer nuevos colegios. Señor Lambán, en estos 4 años, con la escasez de recursos que hemos tenido, hemos invertido 78 millones de euros en centros educativos, en construcción de nuevos centros y en mejoras, señor Lambán. Y usted me habla de la universidad. Mire, la Universidad de Zaragoza, ustedes cuando salieron del gobierno el año 2011, en el mes de marzo, firmaron un convenio con la universidad diciendo que se les iba a dar mucho más dinero. Eso sí, no tuvieron en cuenta la situación económica que venía, porque efectivamente sabían que se iban del gobierno. Mire, la Universidad de Zaragoza es la única partida que en 4 años no se ha modificado a la baja, señor Lambán. No se ha modificado a la baja. La transferencia básica a la universidad siguen siendo 142 millones de euros cada año. Si hubiésemos aplicado el ajuste de otros momentos, hubiera tenido que ser muchísimo más pequeño. ¿Y sabe lo que le digo con respecto a la universidad pública? Que efectivamente la valoro muchísimo, pero también les pido solidaridad. Porque si todos los aragoneses, hemos tenido que ajustarnos a nuevas épocas de muy complicada situación, la Universidad de Zaragoza también se tiene que aplicar. No puede pretender tener más recursos cuando los demás no tenemos. Señora Rudy, pero si la Facultad de Filosofía y Letras se está cayendo a trozos y usted no está haciendo nada por evitarlo. En cualquier caso, hablaba antes del árbol y de la motosierra, el árbol por el que crecen los derechos. Lo que ocurre es que para lo que en nuestra opinión son derechos, la educación y la sanidad, para ustedes es un negocio, lo ven como un negocio. En sanidad, usted ha recortado el presupuesto un 22%, desgravando además en la renta los seguros privados de los que pueden pagárselo. En Alcañiz han tirado por el camino del medio y han decidido directamente construir un hospital privado, aunque financiado con dineros públicos. En este sentido, los efectos de los recortes, diga usted lo que diga, y los aragoneses no solo lo saben, sino que lo sufren, han sido demoledores. Listas de espera de 6 meses para operaciones quirúrgicas. En junio de 2011, 303 personas. En marzo de 2015, no tengo cifras posteriores, 1.404. 1.404 personas, señora Rudy, esperando a ser operadas, en algunos casos de situaciones muy graves, con la angustia que eso supone para sus familias y para ellos mismos. No sé si usted ha pasado alguna vez por esa situación. Se han disminuido 1.180 profesionales sanitarios, señora Rudy, de ellos 400 médicos. La calidad del servicio no puede ser igual, tiene que ser peor. Han dejado obsoleta la tecnología de los hospitales, de los laboratorios, con un grave quebranto para los servicios del medio plazo. En el copago de los medicamentos para enfermos crónicos y jubilados se llega a situaciones tan absolutamente lacerantes como que a un jubilado medio le suben ustedes la pensión 37 euros y, sin embargo, por la vía del copago farmacéutico le cobran 50. Eso es solidaridad en término puro. En dependencia, señora Rudy, hace 4 años éramos los cuartos en el ranking de aplicación de la ley. Ahora somos los últimos. El 1 de julio, señora Rudy, habrá 16.000 dependientes en lista de espera. Y lo que es más grave, 3.500 personas han fallecido esperando la atención de la dependencia. Mire, nosotros le propusimos una renta social básica para que no hubiera ninguna familia aragonesa que careciera de algún ingreso. Usted votó en contra. Propusimos una ley para impedir los desahucios. Usted votó en contra. Y no eran locuras, eran medidas adoptadas por otras comunidades autónomas, medidas razonables, aunque eso sí, en esas comunidades autónomas gobiernan presidentes que piensan en gobernar para la mayoría y no en gobernar para la minoría, como hace usted reiteradamente.
Señor Lambán, solamente un dato, ¿no? Porque usted hablaba, para no confundir a la audiencia. Mire, solamente un dato. Según el último informe que ha salido la semana pasada del Instituto Valenciano de Investigación Económica, el gasto, la primera comunidad que gasta en sanidad por habitante es la comunidad autónoma aragonesa, señor Lambán. Y usted lo sabe porque ha aparecido publicado en todos los medios de comunicación. La comunidad que más gasta, exactamente 1.487 en euros per cápita. Le podría dar otros datos, eso, señor Lambán. Y mientras en otras comunidades se ha bajado mucho más, en esta se ha mantenido. Ese es el dato importante, señor Lambán. Pero usted me habla de listas de espera. Mire, ¿sabe lo que hicieron en el mes de marzo de 2011 con las listas de espera? Concertar con la sanidad privada 7 millones de euros, que por supuesto dejaron sin pagar. Y efectivamente pusieron las listas bastante abajo. Mire, en estos momentos, con el esfuerzo de todo el personal sanitario, en estos momentos, y está la cifra colgada en el día de hoy, hay 600, creo que son 673 o 700, en el entorno de 700 personas en lista de espera. Ninguna, por supuesto, señor Lambán, no alarme a la sociedad, ninguna con enfermedades graves. Son todo enfermedades, son todo operaciones, que ninguna de ellas es grave. Y usted me habla de privatizar. No, privatizar, señor Lambán, ustedes que contrataban para limpiar las listas de espera con la sanidad privada. Mire, hacer un hospital de Alcañiz cuando hay escasez de recursos, que lo único que se hace, señor Lambán, es que lo construye alguien y lo alquila durante 20 años, pero la sanidad pública, porque ustedes están confundiendo a la sociedad, señor Lambán. Ustedes están diciendo que se va para privatizar. El hospital de Alcañiz va a tener exactamente la misma plantilla perteneciente al Salud que tiene en estos momentos, y lo que sí va a tener son muchas mejores condiciones. En cuanto a la inversión en las nuevas tecnologías, señor Lambán, en el Salud se están invirtiendo permanentemente con cifras muy importantes. Y le voy a hablar de dependencia, señor Lambán. Usted me habla de las personas. Mire, en algún otro momento lo hemos discutido. Un poquito, por favor. En algún momento lo hemos discutido. Mire, la aportación a la dependencia que hacía en el año 2010 la Comunidad Autónoma de Aragón era de 151 millones. La aportación que hace en el 2015 son 156 millones, señor Lambán. Esas son las cifras que hace el Gobierno de Aragón a la dependencia. Se acaba su tiempo, señor. Y usted sabe, señor Lambán, que en la cifra de dependientes había 7.000 dependientes que cuando llegamos al Gobierno, el Ministerio de Sanidad nos dijo que estaban fallecidos y que el Gobierno anterior aquí en Aragón no le había dado de baja. 7.000 dependientes que tuvimos que dar de nosotros de baja y devolver los 14 millones que nos reclamó el Ministerio. Muertos en dependencia, señora Rudy, son los que usted... Por tanto, es el resumen del bloque. Muertos en dependencia, señora Rudy, son los que usted ha dejado morir sin que les llegara la atención del derecho de dependencia. Y lo dicho, usted exhibe marañas de datos que en modo alguno justifican el hecho de que hay más listas de espera, hay desinversión en hospitales y en laboratorios y hay menos médicos, con lo cual la atención sanitaria es peor. Su gobierno, señora Rudy, ha sido mortífero para el modelo social aragonés, para la educación, para la sanidad, para los servicios sociales. Ha sido capaz, señora Rudy, de sacarse de la manga el riesgo de terremotos en Teruel para retrasar la inversión en el hospital de Teruel. Ha autorizado a una empresa de la trama púnica de Madrid la construcción de un centro concertado en Cuarte cuando lo que le pedían los padres era un centro público. Y todo con ir debilitando los servicios públicos de calidad. Y menos mal que los profesionales de la enseñanza, los profesionales de la educación, los profesionales de la sanidad se han esmerado para aliviar el sufrimiento de los recortes, algo que siempre les tenemos que agradecer profundamente. Forma breve, por favor. De forma muy breve, lo que pasa es que tengo que contestarle al señor Lambán. Señor Amador, lo siento, pero él ha consumido más tiempo. Permítame que le conteste. Mire, en primer lugar, sacarnos de la manga un estudio geotécnico, señor Lambán, del Hospital de Teruel, usted sabe que no. Su gobierno, el gobierno anterior de sus compañeros, guardó ese estudio geotécnico en un cajón y cuando a nosotros el experto, el catedrático, 2 años después nos lo ha explicado, es cuando ha habido que retrotraer el proyecto por la irresponsabilidad de ustedes, los anteriores. Mire, si tan mal está siendo la sanidad y la política y la educación aragonesa, ¿cómo es posible que todos los indicadores, que todas las valoraciones sean mejores? ¿Cómo es posible que la sanidad aragonesa esté la primera en valoración de los ciudadanos? Mérito efectivamente de los profesionales, pero indudablemente algo también de las medidas que hemos puesto. Y por tanto, señor Lambán, señor moderador, reitero una vez más el compromiso de
futuro con la garantía y la calidad y la sostenibilidad de los servicios públicos. Los servicios públicos no pueden tener un coste creciente indefinidamente. La mejor política pública que se puede hacer es que sean eficientes y que sean, sobre todo, con buena calidad y sostenibles. Estamos en el ecuador del debate y vamos a cambiar ahora ya de bloque para hablar de regeneración democrática. Asuntos tales como la reforma de la administración, la transparencia, la corrupción, el buen gobierno y otros asuntos que están en el debate público y ciudadano y que a buen seguro también serán abordados por los candidatos. Este bloque comienza con la intervención de la candidata del Partido Popular, Luisa Fernanda. Muchas gracias, señor moderador. Al hablar de regeneración democrática, a mí la verdad es que me gusta más hablar de calidad democrática. Yo creo que la mejora de la calidad de la democracia es una exigencia de la sociedad cada vez más vehemente, cada vez más intensa. Y además la regeneración democrática no consiste solo en medidas anticorrupción, que por supuesto también. Creo que es imprescindible para una buena calidad democrática que las instituciones adecuadas sean las adecuadas en tamaño y también en a la función que tienen que desarrollar. Creo que es imprescindible el correcto funcionamiento de las mismas y para ello es imprescindible que haya transparencia en la gestión y sobre todo que haya ejemplaridad en quienes ejercemos la gestión. Por mi parte creo en la honradez y creo en la vocación de servicio de la inmensa mayoría de los políticos aragoneses. Lo he dicho en sede parlamentaria. De mí sé decir que fui el primer político aragonés que publicó su renta y su patrimonio en la red, que he cobrado exclusivamente siempre un solo sueldo y que he renunciado a percepción de dietas o cualquier clase de retribución que me correspondiera aunque fuera legal. Y sé decir también que me enorgullezco de pertenecer a la escuela política del municipalismo rural, donde se pone a prueba la transparencia y la honradez de cada cual, donde se pone a prueba la capacidad de gestionar bien con recursos escasos y donde se asienta el sentido de la política entendida como servicio público. Hay cientos de hombres y mujeres en esta comunidad que atesoran esas cualidades, que atesoran esas virtudes. Y creo sinceramente que es sobre esa base sobre la que tenemos que construir en la próxima legislatura una política de regeneración democrática, una política de regeneración de la administración realmente puntera, realmente eficaz. Mire, señor Lambán, yo hubiera estado encantada de haber podido llegar a acuerdos con usted a lo largo de la pasada legislatura, pero no hubo posibilidad porque usted no quería ni tan siquiera sentarse a hablar. Pero yo sí le puedo decir lo que hemos hecho desde el Gobierno. Pues mire, hemos adelgazado, eso sí, la Administración. Ahí sí hemos entrado con la podadora, señor Lambán. Mire, de altos cargos y de confianza, pues hemos bajado 75, es decir, hemos bajado un 33% y con eso hemos ahorrado pues 16 millones en la legislatura. En gasto superfluo de protocolo, coches y algunas otras cosas más, pues también, porque eso también es regeneración democrática, hemos ahorrado 140 millones. Y hemos racionalizado empresas públicas, nos encontramos con 103, las hemos dejado en 35 y estamos y con un ahorro también de 43 millones. Pero mira, además de eso, nada más llegar al Gobierno, aprobamos el Código de Buen Gobierno y el compromiso con la transparencia. Y a partir de ese momento, mi gobierno, durante estos 4 años, ha sido el primer gobierno de Aragón que ha colgado en la página web todos los contratos que se hacían con todas las condiciones mayores y menores, todos los convenios firmados con todas las entidades, todas las subvenciones concedidas en los últimos 4 años, la relación de puestos de trabajo, señor Lambán, porque antes había gente contratada de confianza que no iba a trabajar al Pignatelli y en este caso se ha colgado todo. Y lo mismo también la liquidación de los presupuestos. Mire, dentro de la regeneración democrática yo entendí que era bueno, y lo propuse en las Cortes de Aragón, hacer una reordenación de las competencias de la administración local, porque usted proviene del municipalismo rural, yo también he sido alcaldesa, aunque sea de la ciudad de Zaragoza, y también comparto con usted que la inmensa mayoría de los políticos son gente honrada y son gente normal, en el municipalismo rural y en el no es. Pero sin embargo, señor Lambán, usted se negó a pactar, a sentarse a hablar ni tan siquiera en la ponencia de una reordenación de las competencias. En cuanto a que usted ha sido el primer político que ha colgado en la página web su renta, mire, no sé en qué fecha lo hizo, pero en febrero del 2013 todo el comité de dirección del Partido Popular colgamos en la página web de nuestro partido todos nuestros ingresos, nuestra renta y nuestro patrimonio. Gracias. Yo lo hice en 2009, señora Rudy. Le reconozco que la ley de transparencia es una buena ley y ese es justamente el camino para conseguir grandes acuerdos. Ir al Parlamento a hacer propuestas, consensuarlas con respeto entre las partes y llegar a consensos como el que hemos alcanzado en esta ley,
que es iniciativa suya y en la que hemos participado todos. Pero una cosa es el pacto planteado desde un diálogo respetuoso y otra cosa es el postureo, otra cosa es el gesto de cara a la galería, otra cosa es tratar de pactar sin la voluntad real de llegar a acuerdos, que es lo que la caracteriza a usted permanentemente. Nosotros hemos propuesto en el Parlamento varias cosas. Hemos propuesto la publicación en la web de las Cortes de la renta y el patrimonio de los diputados y no ha habido manera de que saliera adelante. Hemos propuesto incompatibilidad de sueldos y dietas, un solo sueldo y ninguna dieta, y contó con el voto en contra de usted y de su grupo. Nosotros propusimos eliminar los aforamientos y usted votó en contra. Propusimos medidas de rendición de cuentas por incumplimientos electorales y usted votó en contra. Propusimos que la gente participara más en la elaboración de las leyes y la mayoría parlamentaria de la derecha, a la que usted pertenece, obstaculizó, boicoteó todos estos empeños de regeneración. En cuanto a la reforma laboral, y entro en otra cuestión, nosotros estamos de acuerdo en desbloquear las listas electorales para que los ciudadanos modifiquen las decisiones de los partidos con su libre voluntad, pero no estamos de acuerdo en la reducción del número de diputados que usted ha propuesto recientemente, porque eso es recortar democracia, eso es limitar la pluralidad y es eliminar el juego a las opciones minoritarias. Si de lo que se trata, señor Ruiz, es de ahorrar el sueldo de 8 diputados, hay otras formas de conseguirlo. Seguramente eliminando dietas, eliminando indemnizaciones y eliminando sobresueldos conseguiríamos ese ahorro económico. Lo otro no es un ahorro democrático, sino justamente lo contrario. Es otra vez la utilización de la motosierra, pero en este caso con la democracia misma. Mire, señor Lambán, la verdad es que los niveles de demagogia que están teniendo a lo largo de este debate, no voy a decir que eran imprevisibles porque es lo que usted suele hacer, pero le voy a decir, mire, no es postureo y fue búsqueda de consenso. Usted recordará, señor Lambán, si dice que lo que yo hago es postureo, ¿qué tendré que decir yo cuando se propuso y se constituyó una ponencia en las Cortes para precisamente ahí, en el seno de la democracia, ponernos todos los grupos de acuerdo en cómo había que hacer el reparto competencial de la administración local y ustedes se negaron a participar? ¿O qué tendré que decir yo, señor Lambán, cuando se propuso una ponencia de estudio donde todos los grupos hubiéramos y se votó a favor y usted la votó en contra? Una ponencia de estudio donde todos los grupos pudiéramos haber hablado sin límite, sin ningún límite, sin ninguna cortapisa y sin ninguna línea roja de qué queríamos hacer con la regeneración democrática. Y usted, precisamente, en uso de la demagogia, votó esa ponencia en contra, se negó a acudir cuando se les invitó y luego se dedicó a presentar iniciativas parciales como las que usted acaba de decir para poder decir después si se había votado en contra. Mire, señor Lambán, el problema que usted ha tenido es que no ha querido pactar nunca nada en absoluto porque ha hecho un mal uso del parlamentarismo. Usted ha dicho aquello de bloquear las iniciativas y que no salga nunca de ninguna adelante para después, como está haciendo, acusar del postureo. Mire, en cuanto a que el reglamento de las Cortes se publique en los patrimonios y las rentas, mire, la mía está publicada ya, como le he dicho. Menor número de diputados, señor Lambán, yo lo propongo porque los ciudadanos lo están pidiendo, señor Lambán. Los ciudadanos, en mi opinión, y usted lo puede leer en muchos medios de comunicación y puede ver los estudios sociológicos que hay, lo que están pidiendo son instituciones más pequeñas, donde haya menos cargos políticos. Y yo creo que eso es una vía que se debería de explorar. Y además me dice, mire, somos el 8º parlamento más numeroso de toda la comunidad, de toda España, y sin embargo en población somos la 11ª. Mire, no es recortar representatividad. Se puede fijar un número que se respete perfectamente la representatividad. Vaya terminando, por favor. Y, señor Lambán, me decía usted, hablaba de que son partidarios de candidaturas desbloqueadas. Adelante, le cojo la palabra. Modifiquemos la ley electoral y desbloqueemos las candidaturas, porque, señor Lambán, esta propuesta la hice yo en el mes de julio, en el debate del Estado de la Comunidad, y ustedes me criticaron duramente, diciéndome que era postureo. ¿Ahora ya no es postureo, señor Lambán, lo suyo? Señor Lambán. Nosotros propusimos el desbloqueo de las listas en una conferencia política en el partido bastantes meses antes de que usted lo hiciera. En cuanto a demagogia, ¿qué es demagogia? Y usted me lo pregunta, señora Rudy, demagogia es usted. La regeneración democrática pasa por una reforma en profundidad de la Administración. Una reforma que la simplifique para ganar en eficiencia y en ahorro económico, una reforma en profundidad que la democratice y una reforma en profundidad que la despolitice y la profesionalice para eliminar los espacios de discrecionalidad, los espacios opacos, los espacios oscuros. Se trata de mejorar
la eficiencia en la prestación de los servicios y se trata también de algo que nos demandan mucho los empresarios. Se trata de que la Administración no sea un freno para el desarrollo económico, sino un acicate. Y usted, en ese sentido, no ha hecho absolutamente nada en toda la legislatura. Esto requiere, señora Arrudi, actuar en dos direcciones. Una reforma de las administraciones locales y una reforma de la función pública. Y hablando de pacto, le voy a decir dos cosas. Primera, señora Arrudi, ¿tenía consenso usted en las Cortes para sacar adelante una ley de la función pública? Y no se sabe por qué dejó esa ley ya consensuada en el cajón. Segundo, señora Arrudi, en el debate sobre reparto de competencias al que usted ha hecho alusión, nosotros propusimos suprimir los consejos comarcales y sustituirlos por alcaldes al frente de las comarcas. De esa forma reducíamos cargos, ganábamos en democracia y sobre todo acercábamos la administración al ciudadano, convirtiendo a los ayuntamientos en el centro del sistema y reduciendo a comarcas y diputaciones a un papel secundario. Usted rechazó nuestra propuesta, que se votó en las Cortes, y siguió por el camino de su pacto con el PAR. Y ahora, oh sorpresa, va y en su programa electoral incorpora la propuesta que nosotros hicimos y que usted votó en contra. Señora Arrudi, no siga reprochándonos falta de voluntad pactista. Para usted, pactar es imponer unilateralmente su punto de vista. Y pactar, señora Arrudi, es otra cosa de la que usted es absolutamente incapaz. Les recuerdo, perdón, que es la última intervención en este bloque y, por tanto, les pido brevedad a los dos. Última intervención. Mire, señor Lambán, solamente le recuerdo tres cosas. Le ofrecí pactar los presupuestos del año 2013 sin ningún límite y sin ninguna condición. Se negó. Le ofrecí pactar la reforma local. Se negó, señor Lambán. Diga usted lo que diga, sabe que se negó, que sus diputados estuvieron compareciendo en la ponencia, dando largas y al final se salieron, buscando una mala excusa. Y en tercer lugar, señor Lambán, le propuse pactar la regeneración democrática y se negó, señor Lambán. Esos son los tres grandes acuerdos que yo entiendo que deberían de haberse hecho y que no se han hecho. No diga ahora que ha sido responsabilidad mía, señor Lambán. No utilice, le vuelvo a insistir, no utilice la demagogia, porque usted sabe muy bien, presupuestos del 2013, reforma local y reforma de la administración. Todo eso se lo ofrecí y usted se negó, señor Lambán. Brevemente, por favor. Demagogia, señora Arrudi, es usted y una maravillosa facilidad para la amnesia. Cuando usted plantea los pactos por el buen camino, como el caso de la ley de transparencia, nosotros entramos en el camino del pacto y lo conseguimos. Cuando usted se niega a aceptar la posición del contrario, como era nuestra propuesta de suprimir los consejos comarcales, usted está haciendo un uso de su mayoría absolutamente indebido. Y, de hecho, ahora ha rectificado y en su programa electoral ha introducido nuestra propuesta. Señora Arrudi, déjeme terminar. Yo no tengo ningún inconveniente en avanzar por el camino de la regeneración. Creo, además, que es el principal o uno de los principales retos de la próxima legislatura. Y espero que en ese reto usted desde la oposición y yo desde el Gobierno nos encontremos. Llegamos ya, señores Bienvenido candidatos. al club, señor Lambán. Llegamos al cuarto y último bloque de los que les habíamos anunciado, todo lo que tiene que ver con el modelo territorial. Algo que tiene que ver y está relacionado con la Constitución, con el Estatuto, con las relaciones bilaterales, comunidad-Estado, también con las instituciones democráticas, con la financiación, las inversiones públicas, por citar algunos de los ejemplos a los que a buen seguro se van a referir los candidatos. Abre este último bloque el candidato socialista, señor Lambán. Y en este caso voy a hacerlo, si me lo permite, con una anécdota. El día 6 de marzo el señor Rajoy vino a Zaragoza. Estuvo a escasos metros de aquí, vestido de domingo, con los zapatos relucientes y paseando por la ribera del río Ebro sobre asfalto. Mientras ustedes paseaban, cientos de vecinos de los pueblos de la ribera asistían angustiados a una catástrofe natural que estaba a punto de arruinar sus pueblos y sus haciendas. Y mientras eso ocurría, paseando vestido como un pincel por la ribera del Ebro, le preguntaron los periodistas al señor Rajoy por qué no había ido a conocer la situación de primera mano, que era su responsabilidad, y él respondió con una frase histórica: yo no voy, solo voy a donde me llevan, con una displicencia y un desprecio hacia la gente de Aragón que nos irritó muchísimo a todos. Ese es el ejemplo más claro, señora Arrudi, de lo que significa Aragón para el señor Rajoy y para el Partido Popular. Nada, absolutamente nada. Insensibilidad, falta de respeto, y eso es algo que se ha visto toda la legislatura. Señor Lambán, qué difícil tiene argumentar. Mire, frente a eso le diré que las inundaciones se habían producido el viernes y el sábado, y como usted sabe muy bien, yo había estado, lógicamente, como era mi obligación,
pisando y estando con todos los alcaldes. El presidente del Gobierno hizo el esfuerzo de venir a reunirse con los alcaldes de todos los municipios afectados, señor Lambán. Por eso estuvo ahí, en la orilla del Ebro, porque no tenía tiempo, estaba con visitas oficiales de Estado y no tenía tiempo de estar visitando todos los municipios. Y tuvo a bien reunir a todos los alcaldes para escucharle. Eso es tener respeto, señor Lambán, al municipalismo, y eso es tener respeto a Aragón, señor Lambán. No como otros presidentes del Gobierno de España, socialistas, formasende, que desde luego han pisado escasamente esta tierra, salvo para venir a actos de partido. Por cierto, en relación con el río, prácticamente aún no han actuado, los damnificados aún no han cobrado, a diferencia de lo que ocurrió en el año 2003 con el señor Iglesias en el Gobierno. A propósito de relaciones bilaterales, podríamos hablar de una comisión bilateral que ha sido una farsa, de su aceptación de la reforma local, señora Rudy, que deja a los ayuntamientos sin competencias y sin recursos. Otros presidentes del Partido Popular la han rechazado. Hay un dato escalofriante de la inversión estatal en Aragón. La licitación de obra pública por parte del Estado ha caído en Aragón desde el año 2011 en un 75% frente al 10,35% del resto de las comunidades autónomas, pero me referiré a un asunto especialmente grave. Las comunidades autónomas, como usted sabe, son administraciones prestadoras de servicios. Recortar su financiación, por tanto, es tanto como recortar servicios. Ya hemos hablado del resultado en términos de sufrimiento social, pero hay otra consecuencia de su sumisión a Montoro, señora Rudy, aunque en este caso hay que hablar también de su torpeza. Hace 4 años, en este plató, se quejaba usted de una deuda de 3.000 millones de euros y se quejaba del déficit, que por cierto estaba entonces por debajo de la media. Hoy hay 6.000 millones de deuda, el doble, y el déficit desde hace 2 años está por encima de la media. Y somos además, señora Rudy, la comunidad más morosa en el pago a sus proveedores, para lo cual ha tenido que pedir ayuda al señor Montoro, que a cambio le ha apretado más las tuercas en el control que ejerce sobre la comunidad autónoma de Aragón. Eso, señora Rudy, la descalifica como gestora de las cuentas, que era aquello de lo que más presumía cuando llegó al Gobierno. Y lo cierto es que va a dejar usted una comunidad endeudada hasta las cejas y absolutamente sometida e intervenida por el Ministerio de Hacienda. Usted y su Gobierno son ya una pura delegación del señor Montoro. Muchas gracias, señor moderador. Mire, señor Lambán, podríamos hablar de la comisión bilateral, pero voy a entrar a los últimos datos que da usted. Mire, la inversión en Aragón, gracias a los acuerdos de la comisión bilateral, desde el año 2012, que son los primeros presupuestos aprobados por el Gobierno del señor Rajoy, siempre ha estado por encima de la media del resto de las comunidades autónomas. En el año 2011, presupuesto cerrado por ustedes, señor Lambán, la inversión en Aragón cayó el 44-24%. Frente a las comunidades autónomas que caía el 29%. A partir de ese momento, el 12, el 13, el 14 y el 15, la inversión de los presupuestos generales del Estado en esta comunidad ha estado siempre con una posición mejor que la media de las comunidades autónomas. Pero mire, si quiere que hablemos de inversión, pues podemos decir algo. Mire, Heraldo de Aragón, 26 de julio del 2010, Las obras que Fomento rescinde y paraliza en Aragón suman inversiones de 874 millones. Señor Lambán, de estos titulares hay muchos y fue todo lo que hizo el Gobierno de Rodríguez Zapatero dejando de invertir en Aragón. Pero si quiere que hablemos de financiación autonómica, ya que dice que yo estoy supeditada al señor Montoro, pues también tenemos las hemerotecas, son buenas, aportan muchos datos. Mire, la revisión de la financiación autonómica que se hizo en el año 2010 y que el señor Iglesias y el PSOE aragonés, en el cual usted estaba, aplaudió encantado, lo que ha supuesto es que en un solo año, en el año 10, Aragón recibiera 600 millones menos de los que recibía con el anterior modelo de financiación, señor Lambán. ¿Sabe por qué? Porque el señor Iglesias, los socialistas aragoneses, aceptaron el traje a la medida que se le hizo a Cataluña. Y no lo digo yo, sino que fíjese cuál era el titular de aquella época. El PSOE aragonés da por buena la financiación sin exigir ninguna a cambio. Y eso lo estamos pagando ahora, señor Lambán. Ese es el problema que tiene esta comunidad autónoma de cara a los presupuestos. Señor Lambán. Señora Rudy, en la elaboración del presupuesto a usted la engañan, le pintan las partidas pero luego no las ejecutan y de hecho ha bajado un 70% la licitación de obra pública, que es el dato real. Sigue usted negando la mayor, un 10% en el resto de España. Sigue usted negando la mayor, señora Rudy. Pero sigo relatando agresiones de Rajoy contra Aragón y sigo
señalándola como cómplice pasiva de ese recorte de Rajoy hacia Aragón. Usted incumplió el mandato de las Cortes, donde se le pedía que no aceptara el déficit asimétrico en 2013. Lo incumplió y eso nos supuso una pérdida de 100 millones. No recurrió al fondo de liquidez para financiarse y eso nos ha costado 160 millones. Y en consecuencia, en el segundo fondo, usted ha perdido 73 millones. Se queja usted del sistema de financiación. Pues bien, este año era el momento de cambiarlo. ¿Por qué no lo han cambiado siendo que tocaba cambiarlo cronológicamente? ¿Por qué no le ha exigido al señor Rajoy que cambiara el modelo de financiación y otra vez ha agachado las orejas ante el poder de Madrid? Si se reclamara en serio la compensación por el céntimo sanitario que está llegando a casi todas las comunidades autónomas, usted recibiría 35 millones de euros al año. Si hiciera lo mismo con la compensación por los depósitos bancarios, usted recibiría 40 millones al año. Y si reclamara la participación de las comunidades autónomas en el margen de déficit en relación con el volumen total de participación de ingresos, resulta que Aragón dispondría de 300 millones de euros más al año. ¿Por qué me extiendo en este tipo de consideraciones, señor moderador? Para dejar claro algo que alguien me debería preguntar en virtud de las propuestas de gasto añadido que estoy haciendo a lo largo de la campaña electoral. Hago todo este tipo de consideraciones para dejar claro que gestionando bien la economía y gestionando bien la política y contando con los 120 millones de aumento de recaudación que se producirá en el año 2016, se pueden financiar todas nuestras propuestas electorales sin tocar los impuestos ni al alza ni a la baja, porque ese es nuestro propósito, no tocar los impuestos ni al alza ni a la baja. Señor Lambán, me tendrá que explicar de dónde va a sacar esos 120 millones. Pero mire, vamos a hablar. Usted habla de pasividad. Mire, usted me ha criticado si nos hemos pasado de déficit y si no nos hemos pasado. Es decir, señor Lambán, mire, yo lo he tenido muy claro y se lo he repetido hasta la saciedad en distintos debates que hemos tenido. Mi objetivo era cumplir el déficit, pero siempre y cuando los servicios públicos aragoneses no sufrieran, señor Lambán. Y por eso, precisamente, es por lo que he limitado el cumplimiento del déficit. Pero aún así, señor Lambán, frente a los 998 millones de la cifra del año 2010, en esta comunidad autónoma en el año 2014 se ha quedado en 551. Usted me dice lo del Fondo de Liquidez Autonómico. Mire, pues ¿sabe por qué? Porque no quería penalizar a la economía aragonesa. Porque mire, en el año 2012, usted recuerde que las comunidades que acudieron al FLAS entendió que eran comunidades rescatadas. Y a partir de ese momento, no es que los propios gobiernos no pudiesen acudir a los mercados a buscar recursos, sino que precisamente las empresas que estaban domiciliadas en esas comunidades autónomas, de la misma manera que las empresas domiciliadas en los países que han tenido complicaciones, tenían una financiación mucho más cara. Y por eso, señor Lambán, porque pensé en todo el sector productivo aragonés que no debería de haberse penalizado, por eso no acudimos al Fondo de Liquidez Autonómico, señor Lambán. Pero mire, me dice la financiación autonómica. ¿Sabe cuál es el problema, señor Lambán? Esas cifras que usted maneja, que no sé dónde va a sacar 100 millones más, 120 millones más, tendrá que explicarlo, porque indudablemente del crecimiento de la economía, mire, ¿sabe de dónde van a salir? ¿Sabe de dónde puede que salgan? Porque si se siguen aplicando, gracias a las políticas económicas que hemos aplicado durante estos años en el gobierno del Partido Popular y gracias a la fortaleza de la economía aragonesa, que está creciendo mucho más que el conjunto de la economía española, entonces sí que en el año 2016 habrá mayores recursos disponibles. Pero ¿sabe cuál es el problema, señor Lambán? Que cuando se reformó la financiación en el año 2009, como le decía, se hizo un trajo a la medida de Cataluña. ¿Se acuerda usted que entonces gobernaba el tripartito? Gobernaba su compañero el señor Montilla con Esquerra Republicana de Cataluña. Y recuerda que en aquellos momentos aquí los socialistas agacharon las orejas y dijeron que sí, que les parecía todo muy bien, cuando ya avisamos en aquellos momentos que se iba a penalizar. ¿Por qué no se ha revisado en este momento, señor Lambán? Porque justo terminaba el mandato, terminaba el plazo en enero del 2015, con unas elecciones autonómicas en puertas y además, sobre todo, señor Lambán, porque cuando se revise la financiación autonómica siempre es para repartir más y hay que hacerlo en un momento que haya mayores recursos. Bien, les señalo a los candidatos que es el último turno, intervención de 30 segundos, por favor, para resumir este bloque que hemos denominado genéricamente modelo territorial. Señor Lambán. Usted no recurrió al fondo para no ser rescatada y al final ha sido triplemente rescatada. Usted se planteó el objetivo de déficit como su leitmotiv de la legislatura. Así lo hacía saber a cualquiera que quisiera escucharle. Pero cuando lo incumplió, se aplicó la fábula de la zorra y las uvas y decidió cambiar de objetivo. Y en cuanto a cómo saldrán esos 120 millones de los que le hablo, es un cálculo perfectamente hecho. Ya veo que usted no tiene asesores bien preparados y provendrán del resultado de las políticas europeas sobre el crecimiento
económico español y sobre el crecimiento económico aragonés. Su gobierno, señora Rudy, es un gobierno que ha acabado intervenido por el gobierno de España. De nada ha servido el esfuerzo de no acudir al Fondo de Liquidez Autonómica. Los hechos han demostrado que el déficit está desbocado, que la deuda está disparada, a pesar de haber recortado usted más que nadie, y esta va a ser, señora Rudy, una deuda desbocada y un déficit desbocado y unos recortes brutales sobre los servicios públicos. Esta va a ser la herencia que usted le va a dejar al siguiente gobierno. Señor Lambán, la herencia del siguiente gobierno, que espero que sea del mismo color que el actual, lo que va a suponer es que se va a encontrar unos ajustes ya realizados, ya no va a haber que realizar más ajustes, una economía en franco crecimiento con mucha mayor potencia que la economía española y sobre todo unas políticas sociales realmente ajustadas y que además le permiten garantizar la viabilidad de futuro. Señor Lambán, me parece que tenemos poco tiempo y ya termino. Me hubiera gustado hablar de Constitución y de modelos federales. Pero en cualquier caso, señor Lambán, le aseguro una cosa. Esta comunidad autónoma, a día de hoy, en el ranking de comunidades autónomas españolas, está entre las comunidades de cabeza, no a la cola como estaba cuando llegué yo al gobierno. Gracias, señora Rudy. Entramos ya en la recta final de este debate electoral autonómico cara a cara, con una última intervención de los dos candidatos a modo de resumen general de sus propuestas, de sus ideas. Comenzamos con el candidato socialista Javier Lambán. Son 2 minutos de cierre de debate. Señoras y señores, yo creo que un político tiene que tener la capacidad de la compasión. Esto es, la capacidad de compartir el sufrimiento de los demás para tratar de ponerle remedio. Yo creo tener esa capacidad como la tienen miles de ciudadanos aragoneses que trabajan todos los días para sacar adelante a sus familias y para intentar que sus hijos vivan mejor de lo que lo han hecho ellos, en lo que es un hermoso gesto de solidaridad. Y yo pongo esa capacidad, yo pongo esa actitud moral al servicio de Aragón. Pongo también al servicio de Aragón lo que he aprendido yo en la política local y a la que me refería antes. Pongo al servicio de Aragón sobriedad, capacidad de administrar bien con pocos recursos, honradez, transparencia, y pongo al servicio de Aragón un concepto de la política basada en el servicio público. Tengo también, lo digo humildemente, una idea muy clara de lo que tiene que ser el Aragón del siglo XXI. Un Aragón construido de la mano de la universidad, de la empresa, de los autónomos, de los creadores, de los trabajadores, una magnífica sociedad aragonesa repleta de talento que ha sido fundamentalmente maltratada por el gobierno anterior. Señoras y señores, el próximo día 24 de mayo van a encontrar ustedes en las mesas electorales muchas papeletas, lo cual está bien porque enriquece la democracia. Pero en realidad, al final, solo hay 2 opciones. La opción, el camino de la derecha, del señor Rajoy y de la señora Rudy, que es el camino del sálvese quien pueda, de gobernar para una minoría, y la opción, el camino de la izquierda, que es tener en cuenta los intereses de la mayoría para que de la crisis salgamos todos juntos y en igualdad de condiciones. Yo no desprecio absolutamente a nadie, respeto a todas las opciones políticas, pero creo sinceramente que la opción de la izquierda, quien la representa cabalmente y de manera eficaz, es el Partido Socialista Obrero Español. Por eso les pido que el próximo día 24 de mayo voten las candidaturas del Partido Socialista Obrero Español. Señora Rudy, con su intervención. Muchas gracias, señor moderador. Queridos aragoneses que esta noche nos están viendo. Me presento de nuevo como candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón, con las mismas ganas y con más ilusión si cabe que lo hice hace 4 años. La tarea más difícil ya está hecha. En Aragón y ante los aragoneses se presenta un futuro mucho más claro y mucho más diáfano del que teníamos en aquellos momentos. Pero es imprescindible seguir trabajando en la misma dirección para avanzar en el progreso económico y social, pero sobre todo para que ese progreso económico y social llegue a todos los aragoneses. Por ello, es imprescindible que de las elecciones del día 24 salgan unas Cortes de Aragón que permitan constituir un gobierno fuerte. Un gobierno fuerte que presente con un programa moderado, alejado de los extremismos, un programa cuyo centro de acción sean las personas, un gobierno con un programa que se preocupe por seguir avanzando no solo en el desarrollo económico, sino también en el bienestar social del conjunto de los aragoneses. Les pido su apoyo para continuar con la labor desarrollada hasta ahora.
Les pido su apoyo para seguir colaborando en la creación de empleo con las pymes, los autónomos y los empresarios. Le pido su apoyo para seguir avanzando en la mejora de la calidad de la educación, de la sanidad y de los servicios sociales, también en colaboración con todo el personal. Les pido su apoyo para seguir avanzando en la mejora de nuestras infraestructuras. Les pido